Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido público oyente. Desde donde quiera que me estén escuchando, soy Nancy Gutiérrez y esto es la influencia del Spanglish en la discriminación lingüística. El tema de este podcast está afinado a la definición del Spanglish. El propósito es comparar el efecto del Spanglish en la discriminación lingüística. Mi interés es conocer si este fenómeno lingüístico puede ser aplicado en la vida diaria o no. En principio, esta investigación estaba dirigida a un tema general, Spanglish simplemente. Tiempo después, leyendo e indagando en Internet sobre las necesidades en la vida diaria, fui afinándolo, llegando al punto de querer investigar si el Spanglish favorece o reduce la discriminación de lenguas. Realmente se utiliza mucho este fenómeno lingüístico. Aproximadamente 40 millones de personas ya hablan en Estados Unidos la mezcla de inglés y español conocida como Spanglish, que, según La Vanguardia 2015, en opinión del profesor experto en cultura latina Ilan Stevens, es una manifestación verbal que merece un reconocimiento. Por ello, es necesario evaluar si efectivamente emplear esta confluencia reduce o incrementa la discriminación lingüística. En suma a ello, se planea responder la siguiente pregunta. ¿De qué forma el fenómeno lingüístico producto de la confluencia entre el inglés y el español, denominado Spanglish, influye en la discriminación lingüística? El tema es básicamente, como ya lo mencioné, la comprobación del impacto del Spanglish respecto a este tipo de discriminación en la sociedad actual. Para esto definiré qué es Spanglish, obviamente. Voy a presentar argumentos razonados mediante mi voz y expondré un breve contraargumento. En primer lugar, el Spanglish es una herramienta para conocer mejor nuestra propia lengua, lo que disminuye la discriminación lingüística. Según la BBC 2020, cada palabra tiene su propia representación mental. Muchas palabras en español no tienen traducción literaria en inglés. En otras palabras, este fenómeno te ayuda a conocer mejor tu lengua y conocer nuevas palabras, algo que según la filóloga Hernández en 2018 es muy importante, ya que cuanto mayor sea nuestro vocabulario, mayor será nuestra capacidad de expresar nuestras ideas y de representar el mundo que conocemos. Es decir, cuando una persona empieza a ser consciente de su propio idioma, puede empezar a valorarlo, y a través de este fenómeno es posible aprender un nuevo léxico que permita reducir el rechazo gramatical de un determinado idioma, ya sea el inglés o el español. En suma, el Spanglish permite conocer mejor nuestra propia lengua y ello favorece a reducir en gran manera la discriminación lingüística. En segundo lugar, este fenómeno implica promover nuestra cultura lingüística de quienes lo hablan, lo cual reduce el rechazo a su práctica. Tal y como lo explica León Jiménez 2003, este fenómeno sirve para ilustrar metafóricamente la multiplicidad cultural de los hablantes. En ese sentido, y considerando también la relevante opinión de la UNESCO 2017, donde se menciona que la multiplicidad cultural implica un compromiso para respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, se concluye que el Spanglish es una estrategia para promover cultura, lo cual es muy necesario para desarrollar el respeto ante nuevas doctrinas. Por ende, puede solucionar o regular muchos problemas de discriminación. De esta manera se refleja el uso favorable del Spanglish en la fomentación cultural, evidenciando la idea de respeto por las expresiones lingüísticas. A continuación, voy a presentar el argumento que mencioné al inicio. A pesar de todo ello, este fenómeno no solo influye en la discriminación de lenguas, sino también lo hace en el lado emocional de las personas, y ello lo realiza mediante las películas que se derivan de él, tales como el film Spanglish, Brooks 2004. Es una comedia que tiene un enfoque más centrado en el lado sentimental del público, ya que se basa en un género de humor romántico, que narra la vida de un latino migrante en Estados Unidos, quien no domina del todo el inglés, pero está en una constante búsqueda de un adecuado futuro. Simplemente roza la temática de discriminación, pero no adunda en ello. Por ende, en su desarrollo toma mayor énfasis a la reflexión personal de la persona que lo haya visualizado.
Por otro lado, el Spanglish favorece la comunicación, lo cual brinda beneficios y evita grandemente la discriminación de lenguas. El Spanglish permite a los hispanos poder comunicarse tanto en inglés como en español, según Betty 2009. Ante ello, se refuerza el contacto de dos sistemas lingüísticos, lo que hace que una persona pueda conocer ambos idiomas y en base a ello recepcionar o emitir mensajes claros, reforzando la comunicación apropiada, la cual favorece a eliminar situaciones discriminatorias o cualquier caso similar a este. Por ello, al una persona usar el fenómeno Spanglish, puede lograr entender su relevancia de uso en cuanto a charlas o diálogos importantes se refiere, evitando caer en espacios donde se vulneren la libertad lingüística. En conclusión, este podcast ha buscado dar respuesta a la pregunta: ¿de qué forma el fenómeno lingüístico, producto de la confluencia entre el inglés y español, denominado Spanglish, influye en la discriminación lingüística, como se mencionó al inicio? Y según los resultados encontrados durante todo este recorrido en el que me han acompañado, se concluye que el contenido del Spanglish influye positivamente en la reducción de discriminación lingüística. Aunque es necesario mencionar que también existen expresiones del Spanglish, como lo son las películas, que sencillamente regulan ese tipo de discriminación y no favorece ni desfavorece su reducción. Eso sería todo por mi parte, espero haya sido de su agrado y conmigo será hasta una próxima ocasión.